Guerra y crisis mundial, día 10. Siguen los bombardeos. Temen ataques extrafronteras. Y estas son algunas de las imágenes que fuimos conociendo el fin de semana. Gran cantidad de bombardeos, sobre todo en Teherán y en las afueras de Teherán. Hay algunos corresponsales que están trabajando de la prensa internacional dentro de Teherán. Sí. Son tremendas las imágenes de, por ejemplo, una especie de lluvia ácida de petróleo que se ve en las calles, charcos hechos de los goteos que vienen provenientes de los bombardeos, que terminan explotando cerca de pozos petroleros o petrolíferos y obviamente terminan cayendo a la ciudad. Bueno, tenemos la posibilidad de conversar con Hamid Hosseini, que es el portavoz para los derechos humanos iraníes. Importante, es la voz que menos se escucha de este lado del mundo, la voz de los iraníes. Está desde España. Gracias por estos minutos con Crónica. Bienvenido. ¿Cómo es la situación que estás viendo en este momento? Hola, muy buenas tardes. ¿Me oyen? Sí, te escuchamos bien. ¿Nos escuchás vos bien? Ya, muy buenas tardes. Gracias, Hamid, por estos minutos con nosotros, por conversar y contarnos cuál es la situación de los derechos humanos en Irán en este momento. ¿Qué está pasando con tu pueblo? Contanos. Me ha encantado estar con ustedes para compartir las últimas noticias desde Irán. Usted me pregunta por los derechos humanos. Sí, en Irán. Desde cuando empezó la guerra, hace 10 días, el primero que fue víctima de esa agresión militar de Estados Unidos y... Uy, tenemos una dificultad con la comunicación. Hamid, claro, está desde España, ¿no? En este caso, contándonos la situación de quienes son, obviamente, las personas vulnerables en toda esta historia, que son los civiles, en definitiva. Claro, totalmente. Lo que hablábamos el viernes, la cantidad de civiles y este problema que siempre hay cuando hablamos de una guerra, ¿no? El daño colateral, mal llamado daño colateral, mal llamado, claro. Porque en definitiva terminan siendo los civiles los rehenes de las decisiones del poder, muchas veces enquistado como en Irán, y muchos civiles no estando de acuerdo y teniendo que bancarse las consecuencias. Dale, o Nati. gente que tal vez estaba varada, por ejemplo, en este caso en los Emiratos Árabes, donde la Cancillería, o sea, el gobierno argentino, pudo evacuar en las últimas horas a estas personas que estaban obviamente pasando una situación complicada, obviamente de temor por lo que está sucediendo en Medio Oriente, y pidieron obviamente la repatriación a la Argentina. Esto es lo que hoy está haciendo Cancillería, además de reforzar lo que tiene que ver con la seguridad en las fronteras y en las embajadas. Bueno, Hamid, ¿nos estás escuchando ahora de nuevo? Sí, pero ustedes me han oído las últimas palabras que estaba diciendo. No llegamos a escucharte. Nos estabas empezando a contar lo que pasa en el día 10 de bombardeos con la población iraní. ¿Qué está pasando? Que yo decía que desde el primer día de la agresión militar de Estados Unidos y Israel a Irán, las víctimas mortales de la gente inocente han sido creciendo. Cada día no pasa sin tener víctimas mortales de la población. En el primer día, 165 niñas de un colegio fueron asesinados, fueron muertos por un misil Tomahawk de Estados Unidos. Esta agresión, incluso esta matanza de las niñas en un colegio en una ciudad llamada Minab, en el sur de Irán, incluso por parte de las Naciones Unidas, está bajo de investigación. Y por eso nosotros condenamos esta agresión
de parte de Estados Unidos y Israel, que es contrario del derecho internacional, y desde hace unos días han intensificado los bombardeos en las diferentes ciudades de Irán. Incluso Donald Trump ayer amenazó que las zonas residenciales también son objetivos legítimos de los bombardeos de Estados Unidos y Israel. Nosotros no aceptamos estas declaraciones, pensamos que son inhumanos. Deben parar esta guerra lo antes posible. No solamente estamos enfrentándonos a una guerra regional muy amplia y además está extendido por todos los países, incluso los países vecinos de Irán, como los Emiratos Unidos Árabes, sí. Arabia Saudí y Bahrein, y incluso puede extenderse hasta Turquía. Hoy mismo le han derribado un misil iraní en el cielo de Turquía. Por eso, lo antes posible, toda la opinión pública debe exigir a Estados Unidos e Israel que paren esta guerra. El régimen de la República Islámica que ha sido asesinado su líder en el primer día por su condición de soledad y además falta de recursos económicos desde hace mucho tiempo, que ha sido embargado económicamente por los Estados Unidos y sus aliados. Ahora, Hamid. Sí, ¿me oyen? Sí, te escuchamos bien. ¿Tiene fuerza suficiente para resistir Irán el ataque de Estados Unidos e Israel? Pero, seguramente que Irán no puede ser un rival del mismo nivel que Estados Unidos y Israel sí. en una guerra militar en este nivel. Seguro que no lo es, pero Irán está un callejón sin salida, que digo, Estados Unidos no ha dejado ninguna salida negociada a este conflicto. Fíjese, estuvieron negociando encontrar una negociación y una solución negociada para este conflicto, pero fue en la mitad de esas negociaciones que Israel atacó y ha agredido al territorio iraní con sus bombas. Por eso Hamid, nosotros pensamos... Hamid, Sí, le pregunto por la gente iraní. ¿El pueblo iraní está de acuerdo con esta guerra? En absoluto, mire, en absoluto. La población iraní está sufriendo. Todas las infraestructuras del país están objetivos para ser destruidas por los bombardeos de Estados Unidos Israel. Y además, otra parte, las víctimas mortales, no puede estar de acuerdo con ellos. Hay una oposición de ultraderecha que piensa que esta guerra puede ser una oportunidad para ellos para restaurar la monarquía en Irán, que incluso están apoyados por Israel y Estados Unidos. Lo ven como una oportunidad para volver al poder. Hamid. Ese sector lo apoya, pero la mayoría de la población iraní, incluso la sociedad civil y los partidos democráticos de Irán, ven a esta guerra una agresión militar y además lo ven como un factor estabilizador no solamente de la sociedad iraní, Hamid, sino en toda la zona. Sí. Una de las noticias de las últimas horas tiene que ver con la posibilidad de que haya un nuevo líder supremo en Irán. ¿Qué se sabe de esto? Si esto realmente
se va a concretar y de quién se trata, ¿no? El hijo, ¿no?, de Jamenei. Sí, pero para que él explique. Exacto. Mire, anoche en el Parlamento de los expertos, que son todos los integrantes son clérigos chiíes, eligieron el hijo de Jamenei, ex líder espiritual de Irán, como nuevo líder religioso de Irán, el nuevo líder supremo de la revolución de la República Islámica de Irán. Se llama Mojtaba Khamenei, es un nuevo líder y además eso sabíamos que Mojtaba era otro, cuando su padre vivía, también Mojtaba tenía mucho poder en el núcleo duro del poder en Irán. Ahora, su elección, discúlpame, que significa que la línea dura y además radical del régimen sigue las políticas anteriores, tanto políticas interior como exterior, van a seguir en la misma forma que cuando Khamenei vivía. Por eso no lo vemos como una noticia positiva, lo valoramos muy negativamente y solamente pensamos que solamente los movimientos democráticos y civiles de Irán podían y siguen pudiendo acabar con el régimen represor y antidemocrático de la República Islámica de Irán. Vos decís, vos describís a Mojtaba como una persona más radical que su padre. De hecho, se sabía que en los últimos tiempos él estaba de alguna forma al mando del régimen o tenía una participación muy activa. También de Estados Unidos tenemos a una persona que es Reza Pahlavi, el hijo del último Shah, que él se autoproclama desde allá como el sucesor o que debería ser el sucesor. Los iraníes, en cuanto a la vuelta de la monarquía y demás, ¿cómo lo toman? Miren, es verdad que Mojtaba Khamenei es una persona radical y sigue la línea política de su padre. Y además está muy unido a los guardianes de la revolución, que son realmente el poder de facto en Irán. Y usted pregunta por Reza Pahlavi. Reza Pahlavi es heredero del último rey de la dinastía Pahlavi, que reinó en Irán con mano de hierro, y su reinado fue un régimen dictatorial. No había libertades de expresión, había censurado toda la prensa, no había medios de comunicación libre. La gente sufría de una vida muy amenazada por la policía secreta de Shah de Irán, y por eso se levantaron y derrocaron al régimen monárquico de Irán en 1979. Ahora su hijo, que quiere volver y restaurar la monarquía en Irán, eso quiere decir que quieren otra vez establecer un régimen dictatorial en Irán. Hamid, espéranos un